Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Soy el director del área de servicios comerciales de Cámara de Industrias y es precisamente a nombre de Cámara de Industrias y del Banco Nacional que quiero darles la bienvenida a este webinar que es parte de la plataforma educativa Más Competitividad, Más Empleo. Plataforma que nos permite llevarles a ustedes importantes webinars sobre temas que les ayudan a mejorar la competitividad y el desempeño, webinars que son gratuitos y también vienen acompañados de cursos ya más largos que tienen un precio preferencial que los invito a informarse pidiéndole la información al Departamento de Capacitación de Cámara de Industrias. Para dar inicio a esta importante actividad, les vamos a presentar el video que nos presenta el Banco Nacional que se llama Libertad Financiera y presenta importantes consejos en el manejo de los recursos económicos. Así es que a continuación vamos a ver el video. BN Libertad Financiera, consejos para vivir mejor. Bienvenidos a nuestro programa, Un Mundo Fuera de este Mundo. En nuestro capítulo de hoy, nos adentraremos en las entrañas de Consumópolis, una jungla de cemento y varilla, donde habitan dos especies muy peculiares, poco evolucionadas y en vías de extinción, ambas del género Consumibilis. El troglogasta consumibilis y el cromañoso consumibilis, ambos inconfundibles por sus hábitos de consumo irracionales e irresponsables. Todas las mañanas veremos al troglogasta salir de su guarida para el aseo diario, completamente despreocupado de cuánta agua desperdicia en esta rutina. Mientras tanto, el cromañoso se desplaza a su lugar de trabajo, dejando una estela de contaminación visible desde Marte para trasladarse pinches 500 metros. Volvemos al troglogasta, en su hábitat laboral. Irracional, no mide su consumo. Va camino al trabajo y compra un café. Luego se le antoja un pancito. Después sale a almorzar con sus compañeros. Por la tarde se compra otro cafecito. Todo esto lo paga con una tarjeta de crédito. Camino a casa, le ofrecen un billete de lotería y gasta el poco efectivo que le quedaba. El cromañoso, por su parte, recibe una oferta en su celular. Entradas para un concierto en puros paguitos. Sabe que aún debe los 10 conciertos del año pasado, pero decide una vez más comprar irresponsablemente. Silencio. Es hora de ver al troglogasta en cacería de alimentos y enseres. Se abastece de cosas que no puede pagar y no necesita, pero le dan sensación de bienestar. Y lo peor es que ya no le alcanza y decide pagar con su tarjeta de crédito. ¡Cuidado! Ahí viene el sobreendeudosaurio Rex, quien a final de mes siempre lo devora. Después de una larga jornada, el cromañoso se da un descanso en el parque. Aire fresco, naturaleza. ¿Ah? Oiga, pero la basura es su lugar, según el tipo, ni al piso, ni a un simple basurero. Ha terminado el día, y tanto el cromañoso como el troglogasta vuelven a sus nidos para mañana enfrentar un nuevo día de desperdicio e inconsciencia. Sin embargo, aún hay esperanza, pues, según estudios recientes, ambas especies muestran signos de evolución hacia especies astutas y responsables, el ecuandertal y el sostenibilipiteco. Especies conscientes de la importancia de ahorrar agua, de ahorrar energía, de consumir responsablemente. Este ser es capaz de diferenciar entre sus necesidades y sus caprichos. Prepara su almuerzo y no compra tanta comida rápida. Decide pensar mejor antes de comprar entradas a eventos que no necesita. No compra tanta ropa y zapatos. Antes de comprar productos con envases plásticos, ahora lo piensa mejor. Lleva un control de sus gastos y el presupuesto se ha convertido en su mejor amigo.
Trata de reutilizar la mayor cantidad de productos. Separa sus residuos en casa. Aún hay esperanza para todas las especies. Esto ha sido todo por hoy en Un Mundo Fuera de este Mundo. Y recuerden que evolucionar hacia especies más inteligentes es responsabilidad de todos. Banco Nacional, juntos somos progreso. Bueno, muchas gracias al Banco Nacional por tan BN Libertad. importantes consejos. Así es que ya saben, alejarnos todos de cualquier comportamiento que identifiquemos similar al trogoglasta y al cromañoso, que realmente son comportamientos que debemos evitar. Así es que luego de estos importantes consejos, vamos a dar inicio a la charla derechos y deberes del teletrabajador, que estará a cargo de don José Salas Carrillo, a quien quiero presentarles. Don José Salas es de formación ingeniero industrial, cuenta con una maestría en el campo. También don José Salas es abogado, se ha desempeñado durante más de 35 años de experiencia trabajando para empresas transnacionales en el área tanto de recursos humanos como de producción, así es que su experiencia en el campo es súper amplia. Y también don José Salas se desempeña en la Cámara como asesor en desarrollo de capital humano. Es consultor del programa de capacitación de Cámara de Industrias, donde imparte importantes temas como este del cual nos va a hablar hoy, y se caracteriza por tener una pasión por lo que hace, y cuando se trabaja con gente que le apasiona lo que hace, la garantía de éxito está dada. Así es que estoy seguro que esta actividad cumplirá con sus expectativas, y también los invito a mantenerse en contacto con las otras actividades que tendremos, tanto como parte de esta plataforma como de la programación normal que Cámara de Industrias tiene a disposición de todos ustedes. Así es que le doy la bienvenida a don José Salas. Previamente, agradecerle tanto a él como a ustedes el que estemos acá en este momento aprovechando este importante tema. Con permiso y que tengan una linda mañana. Muchas gracias, don Rodrigo. Buenos días a todas. Primero que todo, un saludo muy especial para todos aquellos que llevan el nombre Enrique o Enriqueta, ya que hoy estamos festejando el día de su santo, aunque ya no es una costumbre como era antes saludar en el día del santo, pues esa costumbre no la he perdido, así que felicitaciones y esperamos que pasen un gran día todos los Enriques y las Enriquetas. Segundo, es importante mencionarles que las preguntas que las puedan hacer en el chat, ahí en su pantalla. Pueden hacer las preguntas vía chat y al final de la presentación vamos a dar espacio para un tiempo de preguntas y tratar de resolverlas y que les quede lo más claro. Ok, primero que todo tenemos que definir qué es teletrabajo, y esta charla está enfocada en dos partes. Una, nos vamos a centrar en parte de la legalidad del proceso, y la segunda vamos a dar algunos tips de qué hacer y qué no hacer con el teletrabajo, para qué es bueno, para qué no es tan bueno, qué cuidados deberíamos de tener para tratar de ayudarnos entre todos en esta época de pandemia, sino posteriormente cuando en algún momento llegue por lo menos las medidas sanitarias no sean tan fuertes como en estos momentos. Primero que todo, definamos qué es teletrabajo. Entonces, la primera característica del teletrabajo es que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa. Ese primer punto. ¿Qué se utiliza? Bueno, todos nos hemos dado cuenta. En grado máximo las tecnologías de información. O sea, todo lo que es internet, todo lo que son las redes sociales,
la comunicación, tratando sobre todo de no afectar el normal desarrollo de los otros puestos, porque recuerden, no está por más decirles, pues que todos los puestos en una empresa en mayor o en menor grado están interconectados. Pero a la vez no solamente es para interconectar puestos, sino también que es muy importante que interconectemos procesos y que interconectemos servicios, porque la empresa sigue siendo una, trabajando presencial o trabajando en teletrabajo. La base legal de lo que nos va a llevar esta mañana a darles algunas ideas del teletrabajo está en una ley, la del 18 de septiembre del 2019, la 9738. Y un posterior decreto con el reglamento para regular el teletrabajo, el decreto ejecutivo 42083. Un detalle, porque normalmente los ticos no vemos eso. Vieran que en el exterior, Costa Rica es visto como un país al que le cuesta mucho llegar a acuerdos, pero cuando llega a acuerdos por medio de leyes, las leyes normalmente están muy bien hechas. Y vieran que la ley del teletrabajo, una ley que tiene dos características fundamentales. La primera es que se anticipó por dicha la pandemia. Entonces ya cuando llegó la pandemia y todos tuvimos que usar más tecnologías de información sociales, más internet, pues por lo menos ya teníamos una guía. Y la segunda, que es importante tomar en cuenta con esta ley, es que el teletrabajo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de recursos humanos, de clima organizacional, tiene que ser voluntario. Es decir, el patrono no puede imponerle a su gente el teletrabajo. Tampoco el personal no le puede imponer al patrono que tienen que teletrabajar. Ese punto es muy importante porque, empezando la ley, lo primero que dice esta ley aprobada en el 2019 es que solo va a buen resultado si el sistema, el proceso de trabajo es voluntario para ambas partes. Sin embargo, quiero aclarar que no solamente teletrabajo es irme a encerrar en la casa, ¿verdad? Hay diferentes tipos de trabajo. ¿Qué es lo que queremos pues explicar un poquito? Primero que todo, el telecentros. Es decir, yo pertenezco a una empresa X que tiene un centro de trabajo en la zona sur. Entonces tengo ahí, no tengo que desplazarme hasta el área metropolitana, sino que, por ejemplo, en Laurel de Corredores, tengo un área debidamente acondicionada donde algunas personas de esa localidad trabajan ahí. ¿Y por qué es teletrabajo? Bueno, es teletrabajo porque si estamos en el edificio principal de la empresa, porque la empresa puede estar en el área metropolitana o puede estar en cualquier lugar del mundo, los trabajos que hacemos ahí no son visibles únicamente para las personas a quien la empresa les haya dado tal potestad. Eso es lo que se denomina teletrabajo en telecentros. ¿Y por qué lo mencionamos de primero? Porque uno de los puntos que como país y nos acompañan tantas personas que pertenecen a empresas o que están en la labor de buscar trabajo, una de las formas en que Costa Rica puede perfectamente disminuir su desempleo y pueda transferir puestos de trabajo, no solamente para el gran área metropolitana, estriba precisamente en estos telecentros. Es decir, ¿para qué me voy a traer yo 5, 6 o 7 personas volviendo al de corredores para el área metropolitana si perfectamente yo puedo habilitar un lugar allá donde las 5 o 6 personas que voy a contratar tengan su puesto de trabajo? Esa es una vía rápida, el único detalle, ¿verdad? Y estamos desde la Cámara de Industrias estamos luchando bastante. El problema es la conectividad. Para información de ustedes, supongo que lo habrán visto por los datos del INEC. Desgraciadamente tenemos 500,000 niños en Costa Rica que no tienen una internet, es decir, no tienen conectividad.
y esto es totalmente injusto porque nos detiene el desarrollo. Segundo tipo de teletrabajo, el teletrabajo domiciliario, que ese es el que usamos prácticamente todos. Es decir, tenemos un lugar en la casa, acondicionamos un lugar en la casa y a partir de ahí es donde tenemos una conexión tecnológica con nuestra empresa, donde hacemos nuestro trabajo, de ahí es donde recibimos vía internet las órdenes y de ahí es donde enviamos nuestro trabajo. Y el otro que a veces nos olvidamos que también es teletrabajo, es lo que se denomina el teletrabajo móvil. Es decir, yo me traslado constantemente y el ejemplo clásico son los amigos y amigas de las empresas que distribuyen productos de primera necesidad que en su desplazamiento utilizan un sistema tecnológico. Este sistema tecnológico automáticamente emite la factura, automáticamente genera cambios en los inventarios, automáticamente podemos incluso desde la parte central de la empresa dictaminar los movimientos de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, como ven, el trabajo no es solamente ir y tener un sitio en la casa, reacondicionar un sitio en la casa, sino que también tenemos el trabajo móvil, que lo teníamos desde hace mucho tiempo, y los telecentros, que son grupos que se juntan para entre ellos, pertenecen a una misma empresa, queda cerca de su área de donde habitan, y entonces se evitan uno de los mayores problemas de Costa Rica, que es el desplazamiento hacia los lugares de trabajo, ya que generan grandes presas y ya que generan mucho estrés dentro de nuestro personal. Ahora, ¿cuáles son las reglas generales del teletrabajo? Y aquí mezclamos un poco de leyes y un poco de tips. Primero que todo, como les decía anteriormente, el teletrabajo tiene que ser voluntario, para en primer lugar. Segundo, entonces esto nos lleva a dos situaciones que se pueden presentar. La primera es si yo entro a trabajar y me dicen desde el primer momento que voy a teletrabajar y que las condiciones ya están establecidas en el contrato de trabajo. Entonces, no hay ningún problema. En ese caso, a mí me están contratando para teletrabajar. Sin embargo, y aquí hay un consejo, si yo como empresa no tengo la suficiente claridad si el sistema de teletrabajo me va a resultar o no, entonces es importante que yo dentro del contrato de trabajo haga una anotación que el sistema se va, y así lo especifica también la ley, que el sistema se puede variar o se puede terminar de acuerdo a si las circunstancias del caso no son las adecuadas o para el trabajador o para la empresa. Quiero hacer ver aquí que no es que ya el trabajador va a decir, ok, es que no me gustó, no, no. O sea, la cosa no es así. Así como también el patrón no va a decir, no, es que no me gustó, no me sirve. Ok, hay que demostrar que no sirvió. Para empezar, para no meternos en problemas de tipo legal. Y luego el otro punto es con los trabajadores que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años en la empresa y necesito implementar el sistema de teletrabajo. Aquí tampoco hay un problema de tipo legal, sencillamente lo que hacemos es un contrato, no un contrato, perdón, me equivoqué, una adenda al contrato de trabajo en donde especifico las condiciones en que nos hemos puesto de acuerdo para teletrabajar. Más adelante en esta charla les voy a dar cuáles son los puntos principales que deben de ir en esa adenda. Consejo. Como muchas veces, si no hemos implementado el sistema de teletrabajo y lo queremos implementar o ya lo tenemos o ya lo vamos a implementar lo más rápido posible porque lo necesitamos, lo más importante es que en esta adenda de teletrabajo pongamos la nota de que va a ser un plan piloto
que va a durar tanto tiempo. Normalmente nosotros recomendamos 3 meses de tiempo. En 3 meses de tiempo usted puede evaluar si le sirve, si no le sirve, cuál es el costo, cuáles fueron los problemas, si la accidentabilidad o la siniestralidad de mis trabajadores ha aumentado, si mis trabajadores están contentos, si no están contentos, etc. Entonces, cuando usted pone un periodo de prueba de 3 meses, de ahí si a los 3 meses resulta que no le interesa y no fue del agrado de las personas, que es muy difícil que eso pase, pues sencillamente volvemos a lo presencial y asunto arreglado. Y también, si nuestro negocio depende de la pandemia, también podemos dar un periodo de prueba de 3 meses y luego evaluar si la pandemia nos permite o no nos permite agilizar el sistema de teletrabajo. Entonces, ese sería otro consejo importante. Entonces, no hay ningún problema. Si voy a contratar personas nuevas y los quiero meter dentro de teletrabajo, de primera entrada lo puedo hacer, ya no hay que hacer ninguna adenda, hay que hacer un contrato común y corriente. Vean, por favor, hagan el contrato, no hagan una acción de personal. Y luego, si ya tenemos trabajadores presenciales y queremos pasarlos a teletrabajo, pues hay que hacer una adenda en donde se especifique las condiciones. Y ahora les voy a presentar una lámina donde se pone exactamente qué debería de ir. Sí. Y a eso le agregamos pues las condiciones especiales de cada empresa. Ahora, tenemos que tener cuidado con la igualdad, ¿verdad? Tenemos que proveer de iguales condiciones, beneficios y obligaciones de los trabajadores con los que se mantienen en las instalaciones físicas. Ejemplo, yo no puedo decirle a mis trabajadores de X proceso que es teletrabajable, que pueden teletrabajar, y con base en eso que me van a trabajar las 48 horas diurnas, y a los que van en presencial 48 horas, y los que van a teletrabajar solo 40 horas. No puedo establecer esas diferencias, porque recordemos que en Costa Rica, a través del Código de Trabajo, pues obviamente está prohibido la reducción de salario. Por eso es que tenemos que estar tan atentos con la Asamblea Legislativa cuando promulgan leyes de reducción de jornadas laborales. Entonces ya ahí tenemos 3 reglas generales, pero esas no son las únicas. Debemos de suscribir un contrato, una adenda, un contrato de teletrabajo cuando iniciamos, o una adenda, como lo dijimos, cuando ya yo he sido un trabajador normal de la empresa. Ahora, el otro punto que mirándolo desde la óptica legal y mirándole dentro de la óptica de desarrollo organizacional, entendamos, vamos a establecer un sistema de teletrabajo no para que no me demanden. Eso no es lo importante. Lo importante es para que la empresa crezca. Porque si con medio del teletrabajo la empresa no va a mejorar, ¿para qué meternos en un problema de este tipo? ¿Verdad? Por eso es que debemos de especificar en el convenio de trabajo cuáles van a ser los criterios de medición, los criterios de evaluación y los criterios de control de la persona teletrabajadora. Como no tenemos un gendarme, no tenemos un supervisor a la par de las personas teletrabajando, las personas de teletrabajo no se les puede medir por horas trabajadas. Se le debe de medir por resultados. Entendamos esto. Muchas veces entendemos que yo le exijo a toda mi gente trabajar 48 y perfecto. Así lo dice el código, así están los contratos de trabajo. Pero muchas veces perdemos la noción de que, y consideramos que lo importante es que me trabajen 48 horas y los resultados, bueno, los resultados no son tan óptimos. Ok, por eso es que tenemos que establecer en los contratos de teletrabajo cómo vamos a medir a ese trabajador, a esa trabajadora. Cómo lo vamos a controlar y cómo lo vamos a evaluar. No recomendamos
irse para la casa o a cualquiera de esos 3 sistemas de teletrabajo si la persona que se va a involucrar en el sistema no tiene bien claro cómo lo van a medir. Y luego, respecto al horario. El horario, y esto es de acuerdo a la ley, el horario podrá ser flexible mientras sea acordado de previo con la jefatura y no contravenga lo estipulado en las jornadas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Vean, recuerden, y les repito lo que les dije antes, no tenemos un gendarme, no tenemos un supervisor a la par del teletrabajador. Lo que necesito es que me dé resultados. Entonces, el horario debe de ser flexible. Es decir, por el hecho, el trabajador tiene la obligación de estar presente en las horas que su jefatura le dijo. Pero esto no quita que yo tenga una cita en el EVAIS o que tenga que ir a hacer una vuelta. Bueno, comunicación con la jefatura. Eso no ha cambiado. Lo hago cuando es presencial, lo puedo hacer cuando es teletrabajo. No perdamos esa costumbre. Y obviamente, dentro del horario que dice que es flexible, pues no le vamos a pedir a nuestra gente, y esto es el principal problema que hemos detectado de este primer año de pandemia en cuanto al teletrabajo, es que desgraciadamente entendemos que el teletrabajo, cuando yo le digo a mi gente, vamos a teletrabajar, lo primero que tengo aquí en el cerebro es, ya dispongo de un trabajador 24/7. Eso no es así. Eso no puede ser así porque eso contradice el Código de Trabajo. Si yo presencialmente trabajaba 48 horas, sigo trabajando 48 horas en teletrabajo. El problema es que muchas personas han entendido que teletrabajar entonces es a cualquier hora. Esto no tiene las mismas consecuencias legales que trabajar de más presencial y no pagar esas como horas extras. ¿Qué más? El empleador puede otorgar y revocar el teletrabajo si este fue acordado posteriormente. Eso sí, ¿qué es lo que pide la ley? Que la empresa le dé aviso por anticipado, al menos con 10 días naturales, por escrito y detallando los motivos. Eso es importante. Papelito habla. Si yo como empresa ya no quiero el sistema, yo aviso con 10 días de anticipación, 10 días naturales. Eso lo dice la ley. Dice al menos, ¿verdad? Y luego darlo por escrito. Eso es seguridad jurídica para usted como empresa y para el trabajador también. Y expone los motivos por los cuales se va a suspender o se va a revocar el teletrabajo. Vean que hacemos la observación que si ya a mí me contrataron para trabajar, para teletrabajar desde el primer día, eso no se vale. O sea, a mí me contrataron para teletrabajar y yo voy a disponer de eso. Si me cambian las condiciones del teletrabajo y yo ya tengo que ir presencial y me habían contratado solamente como teletrabajador, estamos cambiando las condiciones del contrato de trabajo. Eso es otra cosa. Y ahí sí hay que despedir, pagar extremos laborales y recontratar, excepto en el caso de que usted en el contrato de trabajo, como se los dije anteriormente, añadan la nota que el sistema se va a trabajar de acuerdo a la conveniencia de ambas partes y ambas partes pueden darlo por terminado sin que eso signifique una ruptura de la relación laboral. No puede ser utilizado para discriminar. Es decir, tanto los trabajadores que están en instalaciones físicas como los que están en su casa tienen definitivamente que la obligación de tener la misma información, las mismas oportunidades de trabajo y las mismas oportunidades de ascender. Si se acuerda desde el inicio de la relación laboral, el trabajador no puede exigir a futuro realizar su trabajo en las instalaciones físicas del empleador, a menos de que la empresa en el contrato ponga el estribillo que les dije anteriormente. ¿Cuáles son? Este es el punto que les dije anteriormente. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debemos de tener en un contrato de teletrabajo? Y a esto le agrego la información que nosotros queramos, ¿verdad? De acuerdo a la cultura organizacional de la empresa. Las condiciones del servicio, es decir, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora. Y el servicio que voy a brindar es de acuerdo a este manual de funciones. Las labores que se deberán ejecutar bajo esta modalidad. Es decir,
qué es lo que la empresa espera que yo realice, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, los mecanismos de comunicación con la persona teletrabajadora, la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y, si es posible, el espacio. Los días y horarios en que la persona teletrabajadora ejecutará la modalidad. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo. ¿Qué es ese punto? Ese punto es muy importante. El trabajador, aunque esté en su casa teletrabajando, sigue siendo responsable del equipo, sigue siendo responsable del software, sigue siendo responsable de los documentos, sigue siendo responsable de cualquier elemento que le brinde la empresa. No es que por el hecho de trabajar en la casa yo ya no tengo ninguna obligación de mantener todo el día y ahí tiro los papeles o tengo en una llave malla la información y los nietos están jugando con las llaves malla. Eso no se puede. El procedimiento de la asignación del trabajo por parte de la parte empleadora y la entrega. Como normalmente a una persona teletrabajadora usted le pone metas, pues obviamente dentro del contrato, de la adenda del teletrabajo, deberíamos de asignar, obviamente, la persona que le va a dictar las órdenes, ¿verdad? Las órdenes de trabajo y en qué forma se va a presentar de parte de la persona teletrabajadora ese resultado. Y las medidas de seguridad informática que debe de conocer y cumplir la persona teletrabajadora. Ahora, hay dos puntos básicos que queremos llamar la atención y uno se llama salud ocupacional. Es importante para las empresas que cuiden mucho a las personas teletrabajadoras para que tengan sitios de trabajo que sean ergonómicamente aceptables. Vean, ya llevamos 15 meses de pandemia. ¿Se imagina una persona que haya trabajado 15 meses en una mesa que es muy baja de acuerdo a su tamaño, que ha pasado 15 meses ya trabajando 48 horas por semana con su espalda encorvada? Obviamente, claro, si esta persona tiene 20 años, pues no va a sentir nada. El problema es que conforme avance el teletrabajo y porque se termine la pandemia no se va a acabar el teletrabajo, va a llegar un momento en que vamos a tener una explosión de problemas ergonómicos por culpa de no haber diseñado adecuadamente los puestos de trabajo. Entonces, consejo, dentro de esta actividad del teletrabajo es muy importante que la empresa vigile, y cuando digo vigile es, me pongo de acuerdo con el trabajador. Normalmente el trabajador debería, aunque la Constitución nos da el derecho de privacidad en la casa, ¿verdad? Nosotros como teletrabajadores deberíamos de especificar de que sí permitimos de que alguien de TI, de sistemas de información, o alguien de salud ocupacional vaya a nuestra casa únicamente para ver que el puesto de trabajo sea diseñado adecuadamente. Y cuando hablamos de diseño, no es que hay que hacer un diseño así que nos cueste $10,000 el estudio, no. Es un estudio sencillo donde las personas que están teletrabajando deben de cumplir igual a como la trabajan en la oficina en forma presencial, ¿verdad? Uno de los graves problemas que tenemos actualmente en Costa Rica son esos problemas musculoesqueléticos, y yo me temo, esto es una opinión personal, yo me temo que cada día se nos va a hacer peor si no cuidamos a esos teletrabajadores, por lo menos para supervisar, ¿verdad? Pues por lo menos para supervisar de que su puesto de trabajo no vaya a quedar a la par de la cocina, donde entonces cuando estén haciendo el almuerzo, la cena o el café de la tarde, hay un calor del carajo, perdonando el técnico, y esa persona pase con estrés térmico cada vez que cocinan la comida en la casa, ¿verdad? Tampoco, pues obviamente le puedo exigir a la empresa de que me tenga eso como si fuera un estudio de cine, pero estamos hablando de ponernos de acuerdo. Recuerden que la primera cosa que yo dije del teletrabajo es la voluntariedad. Y luego tenemos que ver cuáles son las obligaciones. Primero vamos a ver la de la persona empleadora.
Determinar los puestos de trabajo aptos para el teletrabajo. Consejo para los dueños de empresa, para los gerentes generales o los gerentes de una división. Por favor, si vemos que los puestos de trabajo que nuestros trabajadores van a teletrabajar no son los adecuados, consejo, no empiece el proyecto todavía. Diseñe un buen puesto de trabajo con su técnico en salud ocupacional, o incluso si no tiene para el pago de un técnico, por lo menos diséñelo usted con su trabajador. Pero por lo menos que sepamos que tenemos que tener la espalda recta, que tenemos que tener las manos en buena posición, que la altura de la mesa de trabajo sea la adecuada, que la iluminación sea la adecuada, que sea lo más sencillo posible en cuanto al ruido, que no hayan ruidos. Desgraciadamente este último punto es un poco difícil de mantener, ya que de ahí no es solo la jefa de hogar la que trabaja, la que está teletrabajando, sino un hijo mayor está en clases virtuales y los otros dos están atendiendo un curso especial, y entonces podemos hacer más ruido de la cuenta, que poco a poco va generando estrés, y entonces ya el estrés no lo tenemos entre la casa y el trabajo, sino que lo tenemos dentro de la misma casa, con un problema, que yo no puedo salir de la casa para refrescarme, cosa que sí puedo hacer cuando salgo del trabajo y me dirijo a mi casa. Luego, es importante elaborar y divulgar un documento con las condiciones del entorno que debe tener la persona trabajadora. Eso se debe de anotar en la adenda o en el contrato de trabajo. Es obligación del trabajador respetar las condiciones del entorno que le está recomendando la persona empleadora. Y es un arma poderosísima para la persona empleadora para demostrar la buena fe en el eventual caso que demanden a la empresa por el diseño del puesto de trabajo. Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía según la forma de mediación posible y acordada entre las partes, y los viáticos cuando amerite. Vean, no se lancen al teletrabajo si las condiciones de esos pagos estén bien definidas. ¿Qué pasa si se me descompone el equipo? ¿A quién tengo que dirigirme? ¿A quién tengo que reportar? ¿Me van a pagar eso o no me lo van a pagar? Sí se lo tienen que pagar. Condiciones importantes. Capacitar para el manejo adecuado y uso de los equipos, ¿verdad? En ese caso, si ustedes van a implementar un nuevo software en la empresa o un nuevo equipo, pues lo más lógico sería no teletrabajar y hacer una corta capacitación presencial, capacitarlos presencialmente y luego continuar con el sistema de teletrabajo. Si yo tengo que hacer una nueva capacitación porque tengo un nuevo equipo, tengo un nuevo software o algún tipo de función nueva que el teletrabajador deba de hacer, la sugerencia dentro de lo posible es que esa capacitación se haga presencial para luego que el trabajador pueda ir a su casa a realizarlo correctamente, ¿verdad? De esa forma nos evitamos tener que hacer un trabajo casi que de uno en uno. También informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con salud ocupacional y prevención de los riesgos del trabajo. Vean, ¿por qué soy tan necio con salud ocupacional y riesgos del trabajo? Porque me preocupan los trabajadores en primer lugar. A Costa Rica de nada le sirve tener un trabajador incapacitado por problemas ergonómicos. No le sirve a nadie, no le sirve al trabajador, no le sirve a la seguridad social, no le sirve a la empresa. Entonces, tenemos que prevenirlo. El problema es que como ticos somos muy descuidados y hasta que no nos vemos con el problema enfrente, entonces no arreglamos el problema. Cuando esto se puede solucionar anticipadamente, igual es exactamente igual a como si la clase fuera presencial. El trabajo fuera presencial, es igual, son los mismos cuidados. Coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora ante situaciones en las que no pueda realizar sus labores o éstas se vean interrumpidas.
Consejo para los trabajadores: apenas tengan un problema de esta naturaleza, tiene que tener especificado a quién dirigirse inmediatamente. Por ejemplo, se fue la luz, pues no puedo, por más recarga que tenga la computadora, pues obviamente el Wi-Fi no me va a servir. Entonces tengo que hacerlo directamente a través del teléfono. O sea, necesito quien me ayude en la empresa, primero a que sepa que tengo un problema. Perdón. Y segundo, a cómo lo vamos a solucionar. Por favor, no mandemos para la casa a los teletrabajadores si esta situación no ha sido determinada con anticipación. Reconocer el salario al trabajador por no poder trabajar en aquellas condiciones donde no hubo entrega de herramientas, no hubo entrega de programas, no hubo entrega del trabajo, los insumos. Es decir, no le voy a cobrar yo al trabajador el riesgo de la empresa. Si la materia prima no llegó a tiempo, y por materia prima entendemos un software, un sistema, un proceso, una nueva máquina, pues obviamente el trabajador, a menos de que pueda hacer alguna otra función, no le puedo rebajar el salario, aunque esté teletrabajando. El salario le sigue corriendo en esa situación porque ese riesgo es de la empresa, no es del trabajador. Debemos de acordar con nuestro teletrabajador el daño del equipo y que se reportó en menos de 24 horas. Tenemos que exigirle a nuestra gente que no se va a esperar todo el tiempo del mundo para reportar el daño o el problema que tenemos. Luego, sistemas operativos o tecnológicos de la empresa que no le permitan al trabajador realizar sus labores, pero vean qué interesante, por favor, y que se reporte en menos de 24 horas. Esto les da la idea que la comunicación en la empresa con el teletrabajador es fundamental. Si no hay buena comunicación, si yo no defino en la adenda o en el contrato de trabajo, en caso de estos problemas, con quién me tengo que comunicar, ahí empiezo con problemas, porque recuerden una regla de oro: el que propone algo se lo van a seguir y lo más que va a pasar es que te van a apuntar en qué no está de acuerdo. Sí, ¿ok? En qué no estamos de acuerdo. Y podemos entonces perfectamente corregir eso antes de que pase. Pero al final el esqueleto de la solución está en lo que yo propuse. Si yo como empresa no propongo nada y se me da el problema, ahí empieza el problema, valga la redundancia, porque entonces la propuesta que yo voy a hacer puede ser perfectamente no la mejor. Entonces, tengamos bien definido eso antes de empezar. Pero además es importante señalar que lo estipulado sobre las obligaciones del empleador podrá ser variado en el contrato o en la adenda de teletrabajo por mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando los cambios no sean en perjuicio de las personas trabajadoras, respecto a los derechos y a las garantías mínimas, ni contravengan los derechos contenidos en el Código de Trabajo, ni varíen lo relacionado con derechos irrenunciables. Vean que la ley nos da mucho manejo de muñeca para poder definir claramente un sistema correcto de teletrabajo. Recordarles, sí se puede variar tanto el contrato como la adenda, siempre y cuando eso no represente derechos irrenunciables del trabajador. Es decir, un ejemplo: si el trabajador en la empresa trabaja 45 horas por semana y va a seguir trabajando 45 horas por semana en la casa, perfecto. Pero si de un momento a otro yo le digo, no, de todas maneras, como el código dice que hay que trabajar 48 horas en jornada de 1 hora, usted va a tener que seguir trabajando 48 y le voy a seguir pagando lo mismo. No, porque ya hay un derecho. Pero si yo cuando hago la adenda o cuando hago el contrato, yo le digo, vea, usted va a empezar trabajando 45 horas, yo le voy a pagar las 48. En el momento en que yo necesito que usted me trabaje 48, me las va a trabajar y yo no le voy a pagar nada adicional. Ok, ya ahí yo me estoy rigiendo por el Código de Trabajo sin lesionar el derecho del trabajador. ¿Por qué? Porque ya el trabajador sabe que la ley dice que hay que trabajar 48 horas, pero me están dejando trabajar primero 45. Pero eso sí, cuando por necesidades de la empresa yo debo trabajar 48, pues obviamente
voy a tenerlas que trabajar. ¿Cuál fue la ganancia? Trabajar 45 y que me pagaran 48. Como también no me pueden exigir que trabaje 52 horas por el mismo precio. No, si trabajo 4 horas extras, son 4 horas extras que me las tienen que pagar. Y luego, ¿cuáles son las obligaciones de la persona teletrabajadora? En primer lugar, si yo el incumplimiento, es decir, si yo acuerdo con usted que usted va a estar de 8 a 4 y yo la llamo o yo lo llamo a usted a las 2 de la tarde y usted no se encuentra en su puesto de trabajo o usted no contesta el teléfono o usted no contesta el correo electrónico, yo eso lo puedo considerar como abandono de trabajo. Y entonces está sujeto a una amonestación escrita por el artículo 72, inciso A, y si antes de 3 meses vuelvo a cometer el mismo error, vuelvo a abandonar el puesto de trabajo, la empresa queda en la libertad del despido sin responsabilidad patronal por el artículo 81, inciso I. Cumplir con el horario y la jornada laboral, cumplir con las obligaciones del contrato. Vea que estos son obligaciones que tanto el que trabaja presencial como el que trabaja en la casa tienen que aferrarse a eso. Estar disponible y mantenerse localizable para la persona empleadora durante dicho horario y jornada. Consejo para los trabajadores, muy sencillo, como se los dije antes, comuníquese igual que se comunique en forma presencial con su jefatura diciendo, vea, tengo una cita en el EVAIS o tengo que ir a hacer una vuelta, me da permiso, etcétera, etcétera. Que todo quede debidamente documentado. Cumplir con los criterios de medición y evaluación y control determinados en el contrato o adenda. Y el último punto, el que ven en la parte de abajo, es súper importante y ya lo discutimos. Permitir el libre acceso a la información propiedad del patrono cuando se utilice equipo informático personal por solicitud del mismo trabajador. Recuerden que yo como empresa puedo accesar el equipo de mi trabajador y para no violar su privacidad lo puedo hacer, pero tiene que ser en conjunto con ese trabajador, con esa trabajadora. Yo lo que no puedo hacer, ¿verdad? Lo que yo no puedo hacer es, una vez que el trabajador ya esté descansando, tratar de evaluar y de ver información. No, tiene que ser siempre, además, tiene que ser siempre en conjunto con el trabajador. ¿Para qué? No solamente porque la ley así lo pide, no solo porque hay que respetar el derecho de privacidad, pero eso no es tan importante. Lo importante es que el teletrabajador crea en su empresa, porque eso le crea lealtad. Y no hay nada mejor que la lealtad del trabajador. Obligaciones de la persona teletrabajadora: sujetarse a las políticas y los códigos de la empresa en cuanto a las relaciones laborales. Para eso está el contrato, para eso está la adenda. La confidencialidad, importantísimo. Manejo de la información. Dar aviso en un plazo no mayor de 24 horas cuando se presente una situación que interrumpa o imposibilite la jornada. Esto quiere decir que el teletrabajador debe de avisar rápidamente de que tiene un problema, o bien, si recibió la noticia de que mañana no va a haber electricidad en la casa, pues avisar desde hoy, no esperarse a mañana que ya no hay electricidad para decir, no puedo trabajar, no hay electricidad, cuando la jefatura pudo haber reordenado eso con 24 horas de anticipación. Coordinar la forma en cómo se restablecerán las funciones. Recuerden que es importante que el trabajador permita que alguien de TI pueda, aunque la mayoría de las cosas se pueden hacer vía remota, puede ir a la casa para ayudar en resolver algún tipo de problema que en forma remota no se pueda. Las herramientas materiales u otros implementos recibidos por parte del empleador sufran algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto que impida su utilización. El teletrabajador no es responsable por los imprevistos que ocurran en el ejercicio de sus funciones, salvo que se demuestre por medio de un procedimiento elaborado al efecto que estos hayan acaecido en forma intencional por negligencia, descuido o impericia. Es decir, si el trabajador tiene problemas con su equipo de cómputo, tiene problemas con su software, tiene problemas con su sitio de trabajo y no es achacable a él, entonces no le podemos hacer responsable de ese imprevisto.
Es decir, la meta la tendríamos que variar. Cuando las fallas en el equipo impidan el normal desarrollo de las funciones de la persona teletrabajadora y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. Entonces, otra cosa que se puede ver desde antes. ¿Qué hago yo en ese caso? Yo puedo ir presencialmente. En situaciones excepcionales y por requerimiento expreso de la persona empleadora, la persona teletrabajadora podrá acudir al centro de trabajo a continuar con sus labores. Y este último punto quiero hacer algo desde el punto de vista ya no legal, sino desde el punto de vista de cultura organizacional. Es importante que no permanezcamos 100% siempre en teletrabajo, a menos de que haya disposiciones sanitarias en ese sentido. Pero es importante que esa relación se mantenga. Entonces, nuestra recomendación es que de acuerdo a lo que cada empresa pueda hacer, pero que por lo menos o una vez a la semana o una vez al mes o una vez cada 2 semanas pueda haber atender el trabajo en forma presencial. Si esto se hace programado, no vamos a tener aglomeraciones, porque el problema que podemos tener es comenzar a perder esa cultura organizacional. Recuerden que cultura organizacional es la forma en que resolvemos los problemas en esta empresa. Cuando usted comienza a dispersar y no tiene correcta comunicación con su gente, cada uno comienza a tomar para cumplir las metas que le pusieron decisiones personales sin comunicación con su jefatura. Y aquí empezamos a perder la cultura organizacional. Y de un momento a otro sale de que por qué José Salas tomó una decisión cuando José Salas sabe muy bien que esa decisión en esta empresa así no se puede tomar. ¿Por qué? Porque comenzamos a perder cultura organizacional. Y el otro punto, accidentes laborales. ¿Cómo determinar que el trabajador sufrió un accidente laboral? Vieran que la solución es muy sencilla, nada más que hay que hacerlo con la debida anticipación. Primero, es obligación del trabajador en el momento en que tenga un accidente, informar directamente a la empresa, para empezar. Obviamente, si es en horas laborales, y yo, por poner un caso, me fui a bañar en horas laborales y me caí y me quebré un pie, pues obviamente lo primero que va a preguntar el INS, qué raro, pero ¿por qué usted se estaba bañando si su horario de trabajo era de 8 a 4 y usted tuvo el accidente a las 10:30 de la mañana? ¿Verdad? Este tipo de cosas son las que tenemos que dejar bien claro desde antes. Recordarle a las empresas y a los jefes de seguridad y a los jefes de recursos humanos, no debería de ser difícil determinar si un accidente fue laboral o no. Lo pueden reportar como accidente laboral, pero por favor, tiene todo el derecho, la norma técnica del INS le da a usted, empresa, derecho de que si usted reportó un punto como accidente laboral, tiene una semana, tiene 8 días naturales para decidir, para investigar, y se investiga y se da cuenta que no era, hace la nota a la oficina del INS donde dice, de acuerdo a nuestra investigación, esto no fue un accidente laboral, y entonces de ahí para que el INS lo remita directamente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero vean que se puede hacer y no es difícil, nada más que tenemos que ponernos de acuerdo con antes. Y el punto que por favor, señores empresarios, gerentes de recursos humanos, no se les olvide, ustedes perfectamente pueden reportar algo como accidente laboral, en este caso el teletrabajo, lo reportan al INS, no hay problema, vayan, investiguen, y si determinan que no era accidente laboral, entonces pueden mandar la nota técnica al INS donde le dicen por qué no fue accidente laboral, y eso ya no se lo toman en cuenta. Eso nos puede ayudar muchísimo, no solo a la empresa, sino también al trabajador. Creo que con esto termino y quedo a la espera, Catherine, si tenemos algunas preguntas, algunas dudas, algo en lo que no estuvieron de acuerdo, pero esperamos que les haya servido bastante. Muchísimas gracias, don José. Sí, de hecho tenemos varias dudas, entonces te voy a ir
leyendo. La primera es de doña Gretel, que dice, no me queda claro las horas en teletrabajo y las horas presenciales en la oficina. Ok, qué dicha que hace la pregunta y qué dicha que dice que tiene duda para explicárselo lo más claramente posible. Si usted trabaja 48 horas presenciales o trabaja 48 horas en teletrabajo, ese es lo que dice su contrato de trabajo. Lo que yo les estoy proponiendo es que para poder cohesionar la cultura organizacional, usted puede determinar que de esas 48 horas de teletrabajo puede invertir 8 horas o un día completo en forma presencial. Es decir, ir a la empresa y trabajar presencialmente. Conste que la ley no se lo está pidiendo. O sea, no me malinterpreten. La ley eso no lo pide. Esto no es un consejo legal, es un consejo de tipo de cultura organizacional. Es decir, es conveniente para mantener la cultura organizacional de la empresa, es conveniente que esa interrelación no se pierda. Y entonces puede ser que usted lo puede terminar una vez a la semana o medio día cada semana o medio día cada 15 días o medio día al mes. No es que va a la empresa a hacer fiesta, no. No es que va a ir a tomar café a la empresa, no. Es sencillamente presencialmente para no perder esa cohesión que se necesita. Esta sería la respuesta para la señora que hizo esa pregunta. Gracias, don José. Dice Cristina Martínez, ¿quién asume los gastos de mobiliario en la casa? ¿El patrono o empleado? Y también más abajo me están consultando de los gastos de luz y todo. Ok, este punto es importante que quede claro. Si el trabajador, recuerden, primero, por eso es que el contrato de teletrabajo es voluntario. Es decir, ni la empresa me puede obligar a mí, ni el trabajador puede obligar a la empresa a hacer teletrabajo. Entonces, si el trabajador no tiene mobiliario dentro de la casa para poder asumir una mesa y una silla más, pero eso tiene que ser demostrado, pues obviamente la empresa debería de asumir ese gasto si quiere el teletrabajo. ¿Por qué? Porque en la medida en que si el trabajador no se le brinda esto y no tiene una mesa y una silla donde trabajar y lo hace en el suelo, el primer problema va a ser para la empresa porque estoy seguro que va a cometer errores. Entonces, si al final de cuentas, y por eso yo les decía al principio, la empresa primero tiene que evaluar si le conviene o no le conviene el teletrabajo. De ahí, si usted tiene 500 personas que van a teletrabajar y a las 500 personas les tiene que comprar en la casa mobiliario, pues obviamente casi que me conozco de memoria la respuesta, no hay teletrabajo, vamos a seguir trabajando presencial. ¿Verdad? Pero pongámonos de acuerdo antes. Y tiene que ser por una razón fundamentada por parte del trabajador y que la empresa pueda verificar que no tengo dónde sentarme, no tengo dónde poner la computadora. ¿Que lleva tiempo investigar eso? Bueno, creamos en el trabajador o trabajadora y luego revisamos. Segundo pregunta que hacen en ese sentido, gastos de internet, gastos de electricidad. Ok, pongámonos de acuerdo antes de empezar el teletrabajo. Nuevamente, por la regla de oro que les dije antes, el que propone al final termina con el esqueleto perfecto. Si en ese momento se propone algo que no nos gusta, ahí mismo lo acordamos y hacemos algo que nos convenga a los dos. Puede ser que la empresa otorgue por el servicio de internet un monto mensual, por el servicio de electricidad un monto mensual. Pero cuidado, tiene que ser basados en un porcentaje sobre la factura del internet o un porcentaje sobre la factura de electricidad. Y eso se determina antes. Y que el trabajador entregue eso, ¿verdad? Ese porcentaje y entregue esa factura mes a mes. ¿Para qué? Para defensa de la empresa. Porque si el trabajador a fin de mes entrega la factura, que son 50,000 colones de electricidad,
y acordaron que la empresa va a sufragar el 10%, pues obviamente la empresa toma la factura de 50,000 de una vez, ¿verdad? Toma el 10%, entonces ya son 5,000, para que no se lo tomen como salario, porque si el trabajador no presenta la factura, al no presentar factura, no puede ser considerado como viático y entonces puede ser considerado como salario. Entonces, mucho cuidado. Y si no me lo entendieron, lo repito porque esto es importantísimo que quede claro. Acordar desde antes si voy a pagar la electricidad, si voy a pagar la internet, sobre un porcentaje de la factura mensual. ¿Ok? Y sobre eso trabajo y que a fin de mes el trabajador pueda remitir. Y ahora con la facilidad de internet, yo tengo la factura electrónica o tengo la factura virtual y la puedo mandar de esa misma forma a la empresa. De esa forma la empresa tiene una factura, le va a pagar un porcentaje y ese dinero no va a ser considerado como salario. Espero haber dejado claro este punto que es crítico totalmente. Muchas gracias, don José. Dice María Fernanda, ¿son válidos los supuestos software de productividad que miden el tiempo de las personas, que miden el tiempo que las personas utilizan el equipo tecnológico? Ok, nuevamente entonces vuelvo a ver si le entendí la pregunta. Es un software que determina la productividad. Ok, la respuesta es sí, pero con una condición. Que el trabajador, y recuerden que eso lo vimos durante esta exposición, el trabajador tiene que saber exactamente cómo funciona ese software. O sea, qué es lo que le van a evaluar. Porque no es justo, ¿verdad? No es legal, ni es legal ni es justo que el trabajador lo midan por medio de su productividad con un software que ni siquiera sabe cómo trabaja. Recuerden que a las personas que no se les dice cuáles son las metas, tampoco se van a poder controlar. ¿Cómo le vamos a exigir a una persona que produzca 100 piezas al día, 100 llamadas al día, si no le digo que la mete 100? Entonces, este software, eso es lo que le tiene que medir. Yo tengo que saber qué es lo que me va a medir ese software, cómo me lo va a medir para que el trabajador sepa cómo lo van a evaluar. El trabajador no puede estar a oscuras de cómo lo van a evaluar. Entonces, la respuesta, María Fernández, sí. Sí son válidos siempre y cuando el trabajador sepa cómo funcionan, qué miden, cada cuánto tiempo lo están evaluando. Gretel nos consulta, cuando se va la luz, ¿estoy obligada a conectar mi celular y que se bajen mis datos? ¿Debo reponer el tiempo de trabajo cuando se va la luz o no es algo que yo controle? O bien, ¿cuánto tiempo debo dar para ir a la empresa a seguir laborando? Ok, la pregunta es muy interesante. Es muy interesante y vamos a tratar de explicársela de esta forma. Al final creemos que el teletrabajo es como un reino separado, ¿verdad? Como la República Libre de Costa Rica del otro lado. No, no, no. El teletrabajo debería tener las mismas condiciones de la parte presencial. En el trabajo también se va la luz. ¿Qué hacen ustedes cuando se va la luz en el trabajo? Bueno, normalmente, depende del tamaño de la empresa, hay un sistema de electricidad, ¿verdad? Un motor especial, un tanque, por decirlo algo. Ok, por eso yo decía, ahora en mi casa, ¿qué va a pasar? Entonces, yo de anticipadamente tengo que establecer con la empresa, o la empresa me debe establecer a mí, ok, si se le va la luz, usted, primero que todo, nos tiene que avisar. Uno. Segundo, si dentro de lo que yo le estoy pagando por mes en un porcentaje, póngase de acuerdo con su patrono a ver si eso incluye la bajada de los datos vía celular, si se le va la electricidad y durante cuánto tiempo. Es cuestión de ponerse de acuerdo. El problema es cuando yo no me pongo de acuerdo. Esa es la segunda pregunta de ella. La tercera pregunta dice que si es obligatorio que yo me vaya para el trabajo cuando se vaya la luz. Nuevamente, eso lo tienen que fijar con la empresa
después de cuánto tiempo que en su casa no haya luz, ya sea que se le va, se vaya para la empresa o bien se tome como que se quede en la casa, pero ese tiempo hay que pagarlo. Es decir, si la luz se va en la mañana, si el horario de trabajo es de 8 a 5 y la luz se va a las 9 y usted averigua de que no va a venir en todo el día, entonces de una vez llame y diga, ok, no va a venir en todo el día, pongámonos de acuerdo, yo me voy para la empresa o bajo los datos a través de mi celular. Eso tiene que quedar especificado desde antes. Vea todo lo que hay que especificar antes, no es tanto como hacer una venda y ya, no. Esos términos nos tenemos que poner de acuerdo. Lo que no, y con esto le termino de contestar a la compañera para que le quede bien claro. Lo que yo no puedo hacer como empresa es trasladarle el riesgo al trabajador. Es decir, la luz se va tanto en la empresa como en la casa del trabajador. Y si el trabajador tiene un horario de 8 a 5 y a las 3 de la tarde se va la luz y ya no va a volver hasta la noche, yo no le puedo rebajar esas 2 horas. ¿Las tengo que reponer? No, no las tengo que reponer, porque le estaría pasando el riesgo al trabajador. ¿Qué es lo que tengo que ponerme de acuerdo desde antes? Ok, cuando eso pase, entonces puedo bajar los datos por mi celular, pero obviamente eso debe de ir incluido en lo que yo me puse de acuerdo con lo que me van a pagar de porcentaje a fin de mes, si es que hay acuerdo entre las partes en ese sentido. Pero si se queda claro que no voy a bajar los datos por el celular, por medidas de seguridad, y la luz se fue a las 3 y vino hasta las 10 de la noche y yo salí a las 5, de 3 a 5, estas 2 horas no se pueden rebajar, porque obviamente le estaría pasando el riesgo a mi trabajador. María Rodríguez dice que si el teletrabajo se puede realizar desde cualquier parte del país o debe ser solamente desde el domicilio conocido en la base de datos del trabajo. No. Imagínense que a la compañera le faltó todavía otro detalle. Puede ser realizado desde cualquier lugar del mundo. El teletrabajo, no hay ningún problema. Eso sí, y yo sé por dónde va la pregunta de la compañera y tiene toda la razón. Por medidas de seguridad de la empresa, yo tengo que reportar de dónde me voy a conectar. Eso sí. Pero ese lugar puede ser en cualquier lugar del país. Y nuevamente, como lo dijimos al principio, si yo voy a ir a visitar a alguien, algún conocido, algún familiar en el fin de semana y me tengo que conectar el fin de semana, yo tengo que reportar desde dónde me voy a conectar, ¿verdad? Si voy a estar, conozco algunas empresas que para no perder buenos trabajadores están incluso concientizando de que aceptan realizar que usted se vaya para otro país y me trabaje desde allá porque el marido o la esposa le dieron un trabajo en el exterior y entonces como ambos necesitan trabajar lo pueden hacer desde ahí si las condiciones lo permiten. Entonces, para contestarle a la compañera, no hay ningún problema, nada más que la empresa sepa desde dónde, sobre todo para proteger la seguridad de los datos que brinda la empresa. Ingrid nos hace la consulta que si durante el tiempo de alimentación el teletrabajador puede ausentarse de su domicilio. Ok, igual, esto tiene que quedar claro en el contrato, nada más que entonces no hay ninguna diferencia entre el teletrabajo y la parte presencial. Si usted da de media hora a 1 hora de descanso en el almuerzo o en la cena, la empresa paga esa hora. Por lo tanto, no puede salir del perímetro de la empresa en ese tiempo. Ahora, si usted da 1 hora y puede salir de la casa o da a partir de 1 hora y 1 minuto de descanso, ya ese tiempo lo paga, ya no lo paga la empresa. Por lo tanto, usted puede, incluso sin avisar, puede salir a la esquina o puede salir donde quiera. ¿Por qué? Porque el comportamiento es exactamente lo mismo que hacemos ahora presencialmente.
Entonces, repito, el código dice que hay que dar por cada 8 horas media hora. Si yo doy de descanso entre media hora y 1 hora, y en la hora no puedo salir de las instalaciones, yo no me puedo ausentar sin permiso de la empresa porque la empresa, su póliza de riesgos profesionales me sigue cubriendo. Pero si ya puedo salir con 1 hora de descanso o más de 1 hora y 1 minuto, entonces yo sí puedo salir, puedo hacer lo que quiera en esa hora, porque en ese tiempo, como la empresa no lo paga, porque el contrato laboral está suspendido, por lo tanto, yo puedo ir donde quiera porque en ese momento yo sigo siendo parte de esa empresa, pero como esa hora y 1 minuto o 1 hora exacta me dejan salir, pues la relación laboral está suspendida. Paola nos consulta que si el accidente laboral se da en la hora de almuerzo. Ok, si el accidente laboral se da en la hora de almuerzo, es exactamente lo mismo que si se diera en la hora de almuerzo si es presencial. Si yo estoy en mi casa y se da un accidente laboral en la hora de almuerzo, recuerde que al final el trabajador debería de haberse puesto igual que en un contrato presencial de qué hora a qué hora va a almorzar, ¿verdad? Pero si se da en el hogar, en la hora del almuerzo, en el hogar, porque el hogar es como la representación de la empresa, vale lo mismo que si yo estuviera, aunque tenga 1 hora y puedo salir, o aunque tenga 1 hora y 1 minuto y pueda salir, si yo me quedo en la empresa y sucede un riesgo laboral, sucede un accidente, pues la póliza me va a amparar. Ese es el mismo caso en la casa. Consejo para los trabajadores: no mientan en este sentido. La transparencia es importante. Cuando yo tenga que salir, aunque tenga solo media hora, comuníquelo de alguna forma, porque eso es claridad para transparencia para la empresa, transparencia para el trabajador, que al final de cuentas, si es un accidente laboral, que el INS lo atienda de la mejor manera posible. Tenemos otra consulta que dice que si se puede combinar teletrabajo y presencialidad en una misma semana. La respuesta es sí, total y completamente sí. Es decir, eso sí, nuevamente tengo que ponerme de acuerdo. Puedo trabajar 3 días presenciales y puedo trabajar 2 días en la casa, o puedo trabajar 3 días en la casa y 2 días presenciales, o puedo trabajar cada 2 semanas 1 día presencial. Siempre y cuando, como decíamos anteriormente, se respete la normativa del Código del Trabajo en ese sentido, en cuanto al horario, no hay ningún problema. Eso sí, lo que yo no puedo hacer es que si trabajo 6 días por semana o trabajo 5 días por semana, lo que yo no puedo hacer es trabajar 3 días diurnos en la empresa e irme a trabajar 2 días en la noche en mi casa. ¿Por qué? Porque usted no puede mezclar jornadas dentro de una misma semana. Pero si yo tengo jornada diurna y puedo perfectamente que un día sea presencial y los otros sean en la casa, o bien que todos menos uno sea en la empresa y uno sea en la casa, eso no es ningún problema siempre y cuando se respete la jornada laboral. Después de la clase, sí. Listo, don José, muchas gracias. Tenemos un último comentario, bueno, una duda con respecto al celular, que cuál es la disposición con respecto a los celulares de los empleados. Se nos desviaron las llamadas de la oficina a nuestros celulares. Entonces, ¿cuáles son los derechos y obligaciones con respecto al particular? Sí, la obligación, por llamarlo de alguna forma, el derecho, es el siguiente. Recuerden que al final el teletrabajo tiene que ser ganancia para ambas partes, ¿verdad? La gran ganancia para la empresa es que sus trabajadores en teletrabajo van a estar posiblemente más descansados, porque no tienen, sobre todo si el lugar de habitación queda muy largo de la empresa, ¿verdad? Ahora, respecto al celular,
si la empresa paga por el servicio, aunque sea un pequeño porcentaje, por el uso de la comunicación entre el celular del trabajador y la empresa, es obligación del trabajador atender la llamada en horas normales. Pero si la empresa no le paga nada y lo localiza por celular, aquí puede haber una objeción de parte del trabajador porque está poniendo su propio equipo a disposición de la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí sí puede haber problema de parte del trabajador de negarse. Lo más lógico es, incluso si la empresa no quiere pagar nada por el celular, sino que todo lo hace a través del equipo tecnológico, llámese computadora, lo puede hacer. Esto es libertad de la empresa. Nada más que la utilización de un aparato tecnológico por parte de la empresa, en esta forma, si alguna forma le ocasiona un costo al trabajador, utilizándolo para labores de la empresa, obviamente, esto debe de ser pagado. Consejo para la empresa. Vean, no esperemos a que nos demanden por esto. Tengámoslo claro desde la adenda, tengámoslo claro desde el contrato de trabajo, cómo lo queremos trabajar, porque esa es la forma más fácil de que no hayan futuras demandas. Recuerden que en esta época el trabajador no se va a poner a pelear por cobrar eso que la empresa no le paga, porque quiere conservar su trabajo. Pero después de que salga, tiene un año para demandar a la empresa. Y nuevamente, en aquellos aparatos personales que ponga de su parte el trabajador y que se utilice para hacer trabajo de la empresa, de alguna forma tiene que ser recompensado. Con esto termino, Catherine. Muchas gracias, don José, y de verdad muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nada más para recordarles que la grabación se les va a estar compartiendo y que también nosotros tenemos muchos cursos en todo lo que es recursos humanos y para esta área de lo que es el teletrabajo. Entonces, con todo gusto les vamos a estar enviando toda la información. De verdad, don José, muchísimas gracias por el apoyo y de nuevo agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias a todos y a todos por su participación y esperamos que sea de utilidad para ustedes y esperamos haberles dado algunos tips para hacer las cosas mejor cada día. Dios los acompañe. Gracias, hasta luego.